Seguimos con ustedes con Ve a Damasco y se te dirá lo que tengas que hacer. Dejamos una pregunta al aire para nuestro hermano Romerito, pero esa pregunta es una pregunta bastante difícil, pero yo sé que él la va a responder. La pregunta es, si Augusto César era el emperador, si Cirenio era el gobernador de Siria, ¿por qué José y María fueron a Belén en respuesta de la obediencia a Cirenio, que era el gobernador, y Augusto César, que era el emperador? Hermano Romerito, ¿puede decirnos algo? Yo le voy a decir y le voy a responder como buen venezolano y como buen llanero. Para mí Cristo es llanero, de liquiliqui y espuela, coplero de pluma fina, buen jinete amansador, poeta y compositor, de la copla relancina, y el sombrero que él lucía lo acomodó en una esquina, porque tenía que llevar en su cabeza una corona de espinas. Para mí Cristo es llanero, aunque judío enrasado. Por eso con mi Jesús me siento identificado. Si soy imagen de él y soy llanero rajado, mi Cristo también lo es, llanero contramarcado. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, hermano Romerito. De verdad que es muy buena la respuesta tuya. Si yo soy venezolano, Yamel, para mí Jesucristo es venezolano. Para todos mis hermanos sirios, Jesucristo es de Siria. Para los mexicanos, Jesucristo es mexicano. Porque nosotros decidimos, aún sin haber conocido, pues sin haberle visto, como tuvo la oportunidad de verle el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Allí automáticamente él reconoció que era un Señor, que era Señor de señores, como un día también Romerito lo reconoció cuando llegó a aquella campaña, Yamel. Y de verdad que no recuerdo cuál era el mensaje, lo único que yo recuerdo era que el predicador decía, Jesucristo es el único Salvador del mundo entero. Qué bueno, qué bueno. Hay algo muy importante para toda la teleaudiencia, y es que muchos árabes, muchos en su mayoría, casi que un porcentaje bastante elevado, están reconociendo. El Corán reconoce que Jesús es parte de la divinidad. Habla acerca de los evangelios, del Injil. ¿Por qué nosotros no podemos hablar de Jesús? Con más razón tenemos que hacerlo. Amén. ¿Entiendes? Con más razón. Entonces el árabe también está identificado. Nuestros paisanos sirios, en especial los drusos, dicen que Jesús es el hermano mayor de cada uno de nosotros. Está siendo reconocido en medio de ese gran número de árabes que hacen vida en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Amén. ¿Sabes? Somos la tercera población del mundo. Estamos constituidos en todos los países. Somos aproximadamente 2.400 millones de árabes que reconocen al padre Abraham como su padre. ¿Qué piensas tú de eso, Romerito? ¿Será que Abraham es padre de los árabes? Sí, claro. Ellos lo reconocen, pero otra cosa es que tú lo digas. ¿Tú crees? No, yo creo que sí, claro. Eso, ellos aparte de que lo reconocen, y algo que me causa pues bastante impresión es que he tenido la oportunidad de hablar con árabes que todavía no han dado el paso de reconocer a Jesucristo, pero que aún sin haber confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, ellos dicen, no, es que realmente nosotros somos familia, nosotros somos hermanos de Jesucristo. Y como tú lo terminas de decir, qué bueno, y eso me alegra, que hay muchos árabes que han reconocido que Jesucristo es su hermano mayor. Eso es algo que llega al alma, algo que llega al corazón, de verdad que sí. Y eso me regocija en el Señor. Cuando yo hablo, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad capital, hay muchos árabes que yo conozco, y ellos, algo que les impresionan bastante es cuando uno comienza a hablar de que fue a su tierra, de que sabe cómo es la gente de allá, porque de una u otra manera ellos se sienten identificados, ellos como que se trasladan cuando tú le estás hablando. Y si tú me preguntaras a mí de qué manera tú le puedes llegar a un árabe a predicar, yo le diría que hablándole de su tierra. Eso es correcto.
tienes que hablarle de su tierra, tienes que hablarle de su geografía. Una de las cosas que yo aprendí en algún momento dado de la vida, a raíz de los estudios, debido a que hubo grandes necesidades, porque ese mundo arábigo fue excluido, inclusive de oraciones, gente que dejó de orar por el mundo arábigo, gente que dejó de pedirle a Dios por ese mundo arábigo, y yo me sentí como limitado, me sentí como prácticamente casi que destruido, y yo dije, tengo que aprender un poco más acerca de mi gente, de mi familia, y es que Dios nos quiere tanto a los árabes, y entendí, Romerito, que los árabes son protagonistas desde todo punto de vista de la Biblia. Amén. Porque cuando yo fui a estudiar fuera de las fronteras venezolanas, Dios me permitió incursionar en los Estados Unidos. Y digo esto para el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Pude entender la importancia de 3 cosas, Romerito. Que si tú la tienes como norte, tu trabajo en el Señor nunca va a ser en vano, y menos con ese grupo de árabes a quien tú amas y que realmente quieres de alguna manera abnegada de hacerles llegar al conocimiento de la palabra. 3 cosas, Romerito. Llévate esto en el nombre del Señor, y se las recomiendo a todos ustedes, los televidentes, a nivel, en cualquier lugar de Venezuela y el mundo. Una es la genealogía, conocer la genética, y eso está plasmado en cualquier libro del Medio Oriente, en especial en la Biblia. La otra es, Romerito, la biografía, ¿ves?, de cada uno de los personajes que hacen vida útil en la Biblia. Y la otra cosa, Romerito, que es impelable, voy a hacerlo como tú eres bien llanero, yo claro voy a hablar que sí. impelable, es la geografía bíblica, que es tan escasa en nuestros medios. La gente no le interesa mucho la biografía, no le interesa mucho la geografía, y no le interesa mucho la genealogía, y por eso incurrimos en tantos errores, Romerito. Cuando hablamos de un árabe, siempre decimos, ese es un enemigo de Israel. Cuando hablamos de un árabe, decimos, ese Dios no lo quiere. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hablamos de Abraham, hablamos de un hombre babilónico, o de Babilonia, de Ur de los Caldeos, a quien Dios le reveló su permisible voluntad para que entonces llevase un grupo de personas a lo que nosotros conocemos hoy en Samaria o en Jerusalén. De verdad que, Romerito, estamos despidiendo ya. Quisiéramos tu palabra de despedida, hermano. Bueno, dándole gracias a Dios, Yamer, y por supuesto a esta prestigiosa televisora. También a ti, mi hermano del alma, acepté venir acá. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo decir no? Si hablar de Yamer, chico, es hablar de un personaje hermano, amigo, cariñoso. Un hermano que esté donde esté, siempre es el mismo. Y eso es algo que yo debo felicitarte, Yamel. Gracias. De verdad que sí, por tu sencillez, por tu humildad. Que bueno, esté donde esté, sea la posición que Dios te haya puesto, te haya colocado, te lleve, siempre es el mismo, siempre conoce. Y eso es algo, de verdad que te felicito por eso. Y eso es algo digno de admirar, Yamel. Gracias. Y sigue adelante, que Dios está contigo. Bueno, la gloria de Dios, gracias, Romerito, de verdad que nos complace mucho que estés con nosotros y a través de estas instalaciones de Cairo TV y en este programa, que es tu programa de toda la vida. Ve a Damasco y se te dirá lo que tengas que hacer. Muchas gracias a todos los televidentes, y será hasta una nueva entrega con la ayuda del Señor. Que Dios le bendiga, y recuerde, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano.